¿Qué tal si en realidad sí se puede entrenar a tu cerebro para detener los pensamientos? En los 90s, el psicólogo Daniel Wegner descubrió lo que se conoce como el efecto irónico y decía algo así: si en este momento te digo, pase lo que pase, no pienses en un oso blanco, probablemente será lo primero que te imagines. Y durante años esto se usó como prueba de que intentar no pensar en algo era imposible y solo hacía las cosas peor. Durante décadas los psicólogos han repetido esa idea casi como si fuera una ley. De hecho, yo he hablado de eso, se conoce como el efecto paradójico, que cuando intentas no pensar en algo simplemente se vuelve más presente en tu vida. Y si todo esto estuviera mal, si todo lo que nos han enseñado estuviera equivocado, reprimir los pensamientos solo los hace más fuertes. Es una idea que yo he promovido. Sin embargo, siempre estoy abierto a la nueva evidencia. En el 2001, Michael Anderson y su equipo, usando neuroimagen, observaron cómo la corteza prefrontal puede actuar como freno sobre el hipocampo, una parte esencial para convertir a las memorias a largo plazo y para traerlas de nuevo a la conciencia, bloqueando su recuperación de recuerdos no deseados. Y cuanto más fuerte es ese control, es decir, entre más lo practicamos, menos recordaban el evento suprimido después las personas. En el 2003, los investigadores Qaida Mamat y Michael Anderson entrenaron a personas para suprimir pensamientos, especialmente pensamientos negativos sobre su futuro. Y durante 3 días, estos participantes practicaron reconocer el pensamiento y no dejar que la imagen se formara. Es decir, detenerlo antes de que nos fusionáramos con él. Que recordar que fusión significa simplemente tomar un pensamiento como verdadero y dejarnos guiar por él. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo? Menos ansiedad, menos depresión y una mayor sensación de control. Es decir, las personas aprendían que no eran víctimas de sus pensamientos, que podían hacer algo al respecto. 3 meses después los beneficios continuaban. Y aquí es donde entra una distinción bastante importante. Muchas veces cuando nos preocupamos nos dicen no te preocupes, o todo va a salir bien, o vas a ver que vas a poder, etc. Aquí está esa distinción. No se trata de pensar positivo, porque eso es algo que se ha visto que tiene efectos negativos justamente en las personas que más necesitan ayuda. Una persona que no tiene problemas, que es positiva, parecería que pensar positivo le ayuda, pero ya es positiva. Sin embargo, las personas con personalidades depresivas o desórdenes de ansiedad, al intentar hacer estos trabajos de pensar positivo, simplemente se sienten peor. Entonces no se trata de eso, se trata de detener el pensamiento, de no pensar, de evitar que la película mental se active. Y obviamente se ha visto que es imposible dejar de pensar, que hacer esa distinción. Los pensamientos pueden llegar, pero podemos detenerlos. Y esa inhibición se ha visto últimamente que depende del neurotransmisor GABA, que es el neurotransmisor inhibidor más importante y más numeroso del cerebro. Y está relacionado con calmarse, con inhibir. Por eso el alcohol es relajante y es el mismo mecanismo por el que funcionan las benzodiazepinas. También es el mecanismo que se puede entrenar para hacer que estas áreas del cerebro sean menos activas, vamos a llamarle. Más GABA, más control. No es distraerse, no es reemplazar, simplemente es no activar. Quise hablar de esto porque también salió un estudio reciente que habla de los efectos que tiene el pensamiento negativo en el desempeño cognitivo. Es decir, el daño que tiene en tu mente pensar negativo. Y no quiero que esto se convierta en otro pensamiento negativo que te pueda afectar al futuro, pero más bien lo podemos ver como un nuevo pensamiento que podemos usar para practicar esta nueva habilidad. Lo que se encontró es que las personas que suelen pensar más negativo tenían un desempeño cognitivo, vamos a llamarle inferior, en la adultez mayor. Tenían peor memoria, tenían peor control emocional, menor capacidad de atención. Es decir, presentaban un declive cognitivo. Esto no se trata de vibras, no se trata de ser positivo, se trata de que cuando pensamos negativo, activamos el estrés. Y se ha visto que el estrés tiene un efecto negativo en partes del cerebro relacionadas con la atención, relacionadas con la memoria, como anteriormente mencionamos, el hipocampo. Por lo tanto, estas personas con pensamientos negativos más frecuentes presentaban más probabilidades de tener Alzheimer en la adultez mayor. Y bueno, la hipótesis es clara. La rumiación constante mantiene al cerebro en este estado de estrés, en un estado de estrés crónico.
con niveles altos de cortisol, de neuroadrenalina, que tienen este efecto en la memoria, en la atención, en las emociones. Y aquí entra una pieza clave también del cerebro que se llama la amígdala. Y esta parte se podría decir que es el detector de amenaza del cerebro, el circuito cerrado que anda buscando ahí, que es peligroso. Y cuando piensas negativamente de forma constante, repetida, lo que le vas enseñando a la amígdala es que vives en un ambiente amenazante, en un ambiente peligroso, por lo que es mejor siempre estar a la defensiva, siempre pensar mal. Se vuelve un círculo vicioso de estrés y ocurre lo que se llama generalización o sobregeneralización del miedo. Por lo tanto, estás asustado, estás estresado cuando oyes una canción, cuando ves a una persona, cuando ves a un lugar y empiezas a relacionar la amenaza con esos contextos. Por lo tanto, cuando se vuelven a presentar, tu cuerpo automáticamente empieza a ponerse en un estado de alerta, es decir, la amígdala reconoce, en estos contextos hay amenaza, activa el estrés y se va contaminando tu mundo. Eso es lo que se le podría llamar la memoria emocional, que te empiezas a sentir asustado o nervioso aparentemente sin razón. Es decir, conviertes en amenazantes estímulos neutros. Y más estrés, más pensamientos negativos, más estrés, más decline cognitivo. Por lo tanto, es importante aprender a pararlos. Por suerte, hay buena evidencia en métodos que funcionan, pero lo que sí podemos ir descartando es el pensamiento positivo. Como dijimos, es aprender a que no se active esa cadena de amenaza. Y aquí es donde entran dos estrategias con evidencia científica, que es el mindfulness y esto que es nuevo, la supresión activa. Al menos nuevo para mí. Y lo que sucede primero es que el mindfulness te enseña a atrapar el pensamiento cuando aparece. Por eso es importante para podernos dar cuenta que ahí está el pensamiento. Como dijimos, nadie puede parar la mente. Podemos aprender a no engancharnos. Sin embargo, si no nos damos cuenta que estamos pensando, es difícil pararlo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llevas 10, 15, 20 minutos dándole vueltas a lo mismo, ausente vamos a llamarle, y ni cuenta te das? De repente te tienen que despertar. Pienso que el mindfulness es útil para esa parte, para aprender a estar presente y darnos cuenta cuando nos estamos enganchando por uno de estos pensamientos negativos. Al mismo tiempo, no luchas con el pensamiento, es decir, dejas de verlo como algo que no puedes tener, como algo amenazante. Paradójicamente le quita poder, le quita negatividad. Y el mecanismo, aunque es más complicado, es una forma de entrenar justamente tu corteza prefrontal que mencionamos anteriormente. Y esta corteza prefrontal, entre más fuerte, más efectiva va a ser para calmar al sistema límbico, llámese la amígdala, el sistema de estrés. De hecho, este mecanismo es algo de lo que explica por qué algunos adolescentes o la mayoría son tan emocionales. Su sistema límbico empieza a explotar con la adolescencia, sin embargo, su corteza prefrontal sigue sin desarrollarse, ya que esta termina de desarrollarse alrededor de los 25 años. Es como intentar jalar a un elefante. Es muy difícil, tienes que aprender a guiarlo más bien. Y por el otro lado, la supresión activa, que es este nuevo método del cual me acabo de enterar, es más directa. Cuando surge la imagen o el pensamiento, simplemente no lo piensas. Aquí creo que está mal puesto, no lo piensas, más bien sería lo detienes. Y eso me recordó cuando estaba estudiando mi maestría, una técnica que le llamaban el stop o detente, que era en cuanto te das cuenta que estabas pensando, decías fuerte como stop y salías de ahí. Puede ser útil, puedes intentarlo. Ambos mecanismos fortalecen estos circuitos de control y aumentan tu producción de GABA. Por lo tanto, menos activación límbica, más equilibrio emocional. Todo esto se podría ir dando con cierta metodología, podría seguir ciertos pasos para irlo haciendo poco a poco, irte volviendo mejor. No es algo que sucede de la nada, no es como vas y platicas y ya sabes cómo hacerle. Esto más bien se tiene que ver como un trabajo gradual, como ir al gimnasio, te vas volviendo mejor, vas incrementando el peso poco a poco. Puede ser muy útil también hacer como tu diario o anotar, porque es difícil darnos cuenta, hacer consciente qué pensamientos nos están causando problema. Comenzaríamos por hacer una lista de todos los pensamientos que aparecen durante el día que nos causan problema, para así ya estar pendientes. Ya que los tenemos identificados, podemos empezar a atraparlos cuando surjan y detenerlos. Y una buena práctica es práctica de atención a pensamientos, estar practicando mindfulness, atendiendo tu respiración quizá, pero pendiente en cuanto aparezca un pensamiento, decir, ahí está un pensamiento.
pararlo y regresar otra vez a tu respiración, etc. Ahí tengo varias prácticas de mindfulness en mi canal si les interesa practicar. No existe un botón de borrar en nuestro cerebro, sin embargo, sí podemos aprender nuevos patrones de reaccionar a los pensamientos. Por lo general, cuando estos pensamientos negativos aparecen, nuestro cerebro los compra, los ve como algo real que tenemos que atender en este momento, o podría ser catastrófico si no nos preocupamos, lo que se conoce como pensamiento mágico. Pero podemos aprender a reaccionar a ellos diferentes, como, ok, ahí está el pensamiento, gracias mente, o stop, o lo paramos y regresar a prestar nuestra atención a lo que estamos haciendo, a lo que es importante en nuestra vida. Tu cerebro, como dije, es parecido a tu cuerpo cuando vas a un gimnasio. Aprende lo que repite, necesita práctica. Con el tiempo tu amígdala irá aprendiendo que no se debe de activar por esas cosas y vivirás más tranquilo. Bueno, espero te sirva. Adiós.